En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar con estos santos ejercicios, adentrándonos hoy ya en lo que es la vida del Señor. Vamos a contemplar en este día algunos misterios de la vida del Señor. El ejercitante en este momento podría contemplar la meditación de la Anunciación o la Encarnación del Señor, podría contemplar la visitación, el nacimiento que nosotros vamos a contemplar hoy, la adoración de los magos, la huida a Egipto, cualquiera de estos misterios de la vida oculta del Señor. Lo primero que vamos a hacer es leer el relato del nacimiento del Señor que recoge el evangelista San Lucas. Dice así: Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Después de leer detenidamente este relato del nacimiento de nuestro Señor, según el evangelista San Lucas, vamos ahora a centrarnos en algunos puntos que van a ser la materia de nuestra oración en este quinto día de ejercicios. En primer lugar, aparece un decreto del emperador Augusto imponiendo una obligación a todos los habitantes de Palestina, a la cual obedecen puntualmente la Virgen Santísima y San José. Merece la pena que nos paremos en esto porque a nosotros, consagrados que estamos haciendo estos santos ejercicios, tenemos que ir viendo cómo aplicar a nuestra propia vida estas actitudes que vemos en el corazón de la Virgen, en el corazón de San José y en el corazón de nuestro Señor, por supuesto. Sale un decreto del emperador Augusto imponiendo una obligación a la cual obedecen, repito, puntualmente la Santísima Virgen y San José. Cuando María y José estaban gozando de una paz y de una estabilidad, de repente aparece este dicto. Llega la noticia a Nazaret y es bonito ver cómo en vez de eludir su cumplimiento, voluntariamente se someten. Esto merece la pena que lo consideremos y lo contemplemos. La obediencia y la sumisión de María y de José a esta orden que les viene dada de fuera. Ellos podrían perfectamente haberse justificado para no cumplirla.
¿Cómo se va a someter la Madre de Dios a la ley tiránica de un emperador? Es curioso porque para que se cumplan las profecías, Dios usa como instrumento a un emperador que ni conoce las profecías ni tiene ningún interés en que se cumplan. Dios se sirve de un acto de obediencia en una circunstancia que parecía suficiente para no obedecer. Decía que nos viene muy bien considerar esto a nosotros, consagrados, que estamos realizando estos santos ejercicios, porque no podemos perder de vista que la mayoría de vosotros habéis profesado solemnemente y de forma perpetua un voto, que es el de la obediencia, junto con otros dos, la castidad y la pobreza, pero en concreto el que vamos a revisar ahora a la luz de este texto evangélico es el de la obediencia. Aparentemente parecía todo absurdo. Podemos pensar que no tenía sentido que la Virgen y San José obedeciesen a una ley que les viene de fuera, dictada por un emperador pagano. Y sin embargo, ni la Virgen ni San José se paran a pensar o a preguntarse si tienen que hacerlo o no deben hacerlo, si es el momento o no es el momento, sino que obedecen puntualmente. En nuestra vida consagrada, especialmente en la vida religiosa, muchas veces se nos presenta la obediencia como un momento de santificación personal. Obedecer sin pararse a pensar si es el momento o no es el momento, si es justo lo que me mandan o es injusto, si se podría hacer de esta manera o se podría hacer de otra, si son las formas o no son las formas de mandármelo. ¿Cuántas veces en la vida consagrada perdemos el tiempo en esto? ¿Es que no son las formas de decírmelo? ¿Es que ahora no convenía que esto se hiciese así? ¿Es que ahora no era el momento de un cambio de destino? ¿Es que este superior o esta superiora hacen todo sin consultar y sin preguntar? ¿Acaso la Virgen y San José se pararon o perdieron el tiempo en estas preguntas? No, sino que obedecen puntualmente incluso cuando lo que se está mandando parece absurdo. Si sondeamos el corazón de la Virgen y el corazón de San José, vemos cómo obedecen no mirando al hombre que manda, sino al Señor de quien el emperador es instrumento, y a él se someten. Y se someten con rendimiento de juicio y voluntad. Aquí hay que pararse, porque ellos obedecen, como hemos dicho, no mirando al hombre que manda, sino viendo en lo que manda la voluntad de Dios, y ese es motivo más que suficiente para obedecer, sin pararse a pensar ¿quién me está mandando esto? Muchas veces los sacerdotes religiosos, religiosas, cuando nos viene una orden de los superiores, ¿verdad? Nos paramos a pensar, pero ¿y por qué ahora? ¿Pero y quién es él para mandarme esto? No. La Virgen y San José ven en el emperador un instrumento de Dios para que se haga su voluntad. Y así es como nosotros también tenemos que ver en la orden o en la voz del superior un instrumento que Dios ha puesto para llevarnos y conducirnos a la santidad. Y obedecer como obedecen la Virgen y San José, con rendimiento de juicio y de voluntad. Rendir el juicio y la voluntad. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta crucificar nuestro propio juicio, nuestros propios criterios,
Siempre pensamos, ¿verdad?, que nosotros somos los que sabemos cómo habría que hacer las cosas. Rendimiento de juicio y de voluntad. Es lo que se ha denominado también muchas veces una obediencia ciega. Es el no pararse a examinar, a analizar el porqué de lo que me mandan, las razones que le llevan al superior para mandarme esto u otro. No, no se trata de eso, sino que se trata de abandonarse plenamente en las manos de Dios. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que está a lo largo de todo el Evangelio, aprendió sufriendo a obedecer. El camino de la obediencia muchas veces es un camino de sufrimiento también. Pero ¿qué mayor sacrificio, qué mayor holocausto le podemos ofrecer al Señor que el de nuestra propia voluntad, el de nuestro propio juicio? Eso es lo que agrada al Señor. Y no pararnos a perder el tiempo, y en el fondo es hacernos daño a nosotros mismos, buscando, ¿verdad?, razonamientos para intentar salirnos con la nuestra, justificando todo con capa de bien, con el fin de no hacer la voluntad de Dios que se nos manifiesta a través de la voz de los superiores. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y repito, a pesar de las imperfecciones que pueda tener el superior, a pesar de las deficiencias que pueda tener, aunque él se equivoque en lo que me está mandando, yo no me equivoco obedeciendo fielmente, siempre que lo que se mande, ¿verdad?, no vaya contra la ley de Dios. Bien, pues viendo el ejemplo de María y San José, podemos pensar que todo esto que les sucede es un gran atropello. Esto a veces se oye en algunos religiosos, en algunos consagrados. Es que lo que ha mandado este superior es un atropello, las cosas no se pueden hacer así, ¿a quién se le ocurre? No son formas, estamos ya en otros tiempos, esto no es como antes. Miren, queridos consagrados que me están oyendo, el Evangelio no pasa de moda y es siempre el mismo. Ahora se habla mucho, ¿verdad?, de una obediencia dialogada, de hablar todo con el superior, de exponer lo que tú piensas, tus criterios, y que luego ya se vea y se juzgue si es necesario, si no es necesario, si conviene o no conviene, pero yo tengo que exponer lo que pienso. Pues, perdonadme que os diga, esa no es la obediencia que vemos en la vida de los santos. No, sino todo lo contrario. Es una obediencia ciega, plenamente confiada en la voluntad de Dios. Incluso, como decía, cuando parece que es un atropello. Entonces, María y José obedecen con más gusto todavía. Y es lo que hemos visto en la vida de tantos y tantos santos que se recreaban cuando veían su honra y su derecho atropellados, porque así ellos veían que tenían algo que ofrecer al Señor. María y José se alegran de poder ofrecer al Señor esto que les está pasando, esta terrible injusticia, este atropello que están sufriendo, pero lo sufren con amor al Señor. En este viaje de María y de José encontramos el gran misterio del abandono, buscando la humillación y el sacrificio. Hablábamos de cómo los santos han vivido esto y cómo los que han tenido la misión de formar a otros han querido plasmar también en sus discípulos este camino que es el camino de la cruz y que es el camino que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Santa Teresa de Jesús lo dice de una forma clarísima: vida regalada y vida de oración no se compadecen. Efectivamente, no pueden ir juntas. O seguimos el camino del Evangelio, que es camino de cruz, que es subir hacia el Calvario para morir con Cristo y resucitar con Cristo,
o por el contrario, nos damos a la vida regalada y es imposible seguir al Señor. San Juan de la Cruz se lo decía así a sus novicios: déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar, y serás perfecto. Pues vamos a pensar esto un poquito delante del Señor y ver cómo vivimos nosotros este voto de obediencia que hemos profesado de forma solemne o perpetua, y cómo nos debe unir más al Señor en nuestra vida consagrada. Vamos ahora, a continuación, a acompañar a la Virgen y a San José en este duro viaje. Se trata de un viaje duro, de varias jornadas, seguramente que lo hacían a pie, como lo hacía la gente pobre de su época. Había que pasar la noche en posadas, por llamarlo de alguna manera, posadas inmundas, todo lleno de incomodidades. Pero ¿cómo vive la Virgen este viaje? Es el esfuerzo que tenemos que hacer en esta meditación de adentrarnos y meternos en el corazón de María, en el corazón de la Virgen. Igual que veíamos antes, ¿verdad?, cómo vive ella todo aquel atropello, toda aquella injusticia, todo aquel inconveniente de tener que salir y ponerse en camino y obedecer algo que aparentemente parece absurdo. Bien, ¿cuál es la disposición de la Virgen en este camino hacia Belén? ¿Cómo vive la Virgen este viaje? Si sondeamos el corazón de la Virgen, vemos que ella vive este viaje desde una profunda unión con Dios. Repito, desde una profunda unión con Dios. Aún en medio de todas las ocupaciones exteriores, porque la Virgen tiene que atender las cosas y no se desentiende de nada, sino que tiene que atender sus obligaciones como esposa, pero nada impide que María esté unida íntimamente a Dios. ¿Qué recogimiento envolvería a la Santísima Virgen? ¿Cómo estaría totalmente recogida para vivir y atender solo a Jesús? Conviene que pensemos esto porque muchos de los consagrados que estáis escuchando estas meditaciones y haciendo estos santos ejercicios sois religiosos o religiosas también de vida activa. Tenéis un apostolado concreto en la Iglesia. Y conviene que nos paremos a pensar esto porque en medio de ese apostolado, ya sea educando a los niños, atendiendo a los enfermos, cuidando a ancianos, sirviendo a los más pobres de entre los pobres, en cualquiera de estos apostolados conviene que el consagrado no pierda nunca la presencia de Dios y que en todos estos trabajos exteriores haya una íntima unión con Dios, que es lo que hace fecundo nuestro apostolado. Todas nuestras acciones, por buenas que sean, deben ir precedidas de muchas horas de oración y deben estar de alguna manera impregnadas de una fuerte presencia de Dios. Lo vemos en el ejemplo de muchos santos, podríamos poner multitud de ejemplos. Uno de los más clásicos que conocemos y hemos repetido 1000 veces, ¿verdad? Cuando Santa Teresa de Jesús: entre los pucheros anda el Señor. Pues es verdad. Te toca en la comunidad, en tu convento, en tu monasterio, en tu casa religiosa, el oficio de cocina,
y lo haces con gran amor, viendo en lo que haces un servicio a tus hermanas, y cómo no, pues viviéndolo también desde la presencia del Señor, que ahí está también junto a ti. O por ejemplo cuentan, ¿verdad?, de este santo jesuita mallorquín, Alonso Rodríguez, que le tocó ser portero del convento de la casa de los jesuitas de Mallorca prácticamente durante toda su vida, toda la vida en la portería. Y cada vez que sonaba el timbre de la portería, «Ya voy, Señor», respondía él interiormente. ¿Cuántas veces cuando toca el oficio de portería, verdad, son quejas, y quién llama ahora y quién viene, no son horas, ahora está llamada, otra vez preguntando lo mismo? «Ya voy, Señor», respondía este santo. Y así podríamos enumerar tantos y tantos ejemplos de santos que han visto precisamente en su oficio, en su ocupación, en lo que se les ha encargado, una ocasión preciosa para expresar el amor a Dios y para continuar la presencia de Dios. San José María la Higuera se lo decía a sus monjas, las oblatas de Cristo sacerdote: cuando vayan a trabajar es como un cambio de postura en la oración, es decir, seguimos en esa presencia de oración durante el día, que los trabajos, que las ocupaciones, que lo que se nos ha encargado o se ha puesto en nuestras manos no sea como una ocasión o un pretexto para desconectar con Dios, sino todo lo contrario. En todo lo que hago encuentro al Señor. ¿Cómo no pensar también en el recogimiento con el que San José vivía todo esto? Con qué silencio interior, con qué presencia de Dios custodia él este misterio que Dios le ha encomendado y que ha puesto en sus manos. Cuidar a la Santísima Virgen y acompañar al Hijo de Dios en su vida. Y a pesar de las dificultades que ellos van encontrando en el camino, podemos decir que todo iba sazonado y santificado con el amor a Dios. Y así es como cada uno de nosotros también, como consagrados, debemos sazonar todo y santificar todo con el amor de Dios. Acerca de este viaje podríamos afirmar, ¿verdad?, que por donde ellos iban pasando, iban difundiendo noticias de Dios. Dejaban huella de Dios. Era como el perfume de Dios. Me viene a la cabeza el ejemplo precioso de San Francisco de Asís, cuando decía: «Vamos a predicar», y no hacía otra cosa sino recorrer las calles. Pues esto mismo podríamos nosotros decir de la Virgen y de San José cuando se encaminan hacia Belén. A pesar de las dificultades, de los contratiempos, ellos van anunciando a Dios. Qué bonito vivir anunciando a Jesús y glorificando a Dios. Pero para esto, queridos consagrados, religiosos, religiosas, no nos engañemos. Para esto es necesaria una vida fuerte de unión con Jesucristo. Hace falta una gran vida interior. Si no, no hacemos nada. San Juan de la Cruz lo escribe así en el Cántico Espiritual, en la canción 28. Merece la pena que lo leamos y que saquemos las conclusiones prácticas para nuestra propia vida. Él está haciendo una corrección a aquellos que hoy podríamos decir han caído en el activismo, que es una gran tentación que está en la vida sacerdotal y en la vida religiosa. Hacer, muchas cosas, muchas reuniones, muchos planes, muchos encuentros,
mucho salir y entrar, formación, etc. Pero, ¿y la vida interior? ¿No será que a veces se nos olvida que la mejor formación permanente es la que se recibe de rodillas a los pies del sagrario? Pues esto conviene que lo tengamos en cuenta, porque el espíritu del mundo también se nos cuela en nuestra vida consagrada, y como vive el mundo, vivimos también nosotros, de un sitio para otro, con prisas, con reuniones, en mil cosas, mil compromisos. Pero ¿y la oración? ¿Y el trato íntimo con el Señor? Bueno, pues vamos a ver qué dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual en la canción 28. Dice así: Adviertan, pues, aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo a estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como ésta. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella, porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño. Hasta aquí palabras de San Juan de la Cruz. Fijaos, adviertan los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y sus obras exteriores, ¿verdad? A veces nos pasa esto a los sacerdotes y a los consagrados también. Parece que con nuestras palabras y nuestras homilías y nuestros sermones y nuestras catequesis vamos a convertir al mundo. Y dice San Juan de la Cruz, ay de aquellos, ¿verdad?, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, y dice él, dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen la mitad de ese tiempo a estarse con Dios en oración. A estarse con Dios en oración. Y sigue diciendo algo el santo doctor de la Iglesia, que está lleno de sentido común y de sabiduría propia, claro, de un santo y de un doctor de la Iglesia. Entonces harían más y con menos trabajo, con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella. Porque de otra manera, dice el santo, todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño. Fijaos qué palabras tan serias, pero tan claras, dice San Juan de la Cruz. Podemos hacer incluso daño. Si nuestro apostolado, si nuestras obras, si lo que hacemos por los demás y por la Iglesia no está impregnado de oración, de intimidad con el Señor, de presencia de Dios, si todo ese apostolado no ha estado precedido de muchas horas de oración y de trato personal con el Señor, podemos llegar incluso a hacer daño. Por eso, queridos consagrados, hay que revisar nuestra vida de oración. Tenemos que revisar en estos santos ejercicios cómo es nuestra vida de intimidad con el Señor, el tiempo que dedicamos a estar con Dios, delante del sagrario. Y aquí no vale decir, es que todo mi día es oración, es que toda mi jornada es oración, si yo todo lo que hago lo hago por Dios. Eso está muy bien. Pero hay que pasar y gastar tiempo delante del sagrario y delante del Señor. Aunque uno se aburra, aunque parezca que el reloj del coro se ha parado y no da la hora y nunca llega el final de la oración, hay que perseverar en la oración. Pues vamos a pensar todo esto en un ratito, en unos minutos, delante del Señor.
llegamos a Belén y la Virgen Santísima y San José se dirigen a buscar posada. Y conviene que imaginemos por unos momentos cómo serían las posadas de aquella época, ¿verdad? Pues ni siquiera allí hay sitio para ellos. Seguramente que si hubiesen sido ricos, hubiesen encontrado sin problema algún lugar digno para que pudiesen hacer el Salvador del mundo. Pero son pobres, con apariencia de pobres, y por lo tanto son rechazados. No hay sitio para ellos en la posada. Esto nos tiene que conmover a todos los cristianos, pero de una forma muy especial a los consagrados. No había sitio para ellos en la posada, que leemos, ¿verdad?, todas las noches buenas. No había sitio para ellos en la posada. No había sitio para nuestro Dios en el mundo. Lo que San Juan después dirá en el prólogo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No había sitio para Dios. Estaba todo lleno. Primera consideración que debemos tener en cuenta. ¿Hay sitio para Dios en mi corazón? Mi corazón de consagrado que sólo debe vivir para Dios, que sólo debe tener espacio para Dios, que Dios lo debe llenar todo. ¿Está mi corazón lleno de otras cosas? ¿Está mi corazón como aquella posada de Belén, ocupada por otros intereses, por otras preocupaciones que no son Dios y que impiden que Dios pueda venir a mi alma? Viendo que no hay sitio, los santos peregrinos María y José encuentran una cueva donde se metían a los animales. El Evangelio dice que allí había un pesebre, por lo tanto esto nos lleva a sacar la conclusión, ¿verdad?, de que era una cueva donde pues se refugiaba el ganado. ¿Puede haber pobreza mayor? ¿Hay pobreza mayor que la de nuestro Señor en Belén? Que lo tienen que acostar en un pesebre, en el lugar donde se alimentan las bestias, los animales. Qué lección tan grande de pobreza la de Belén. Y pobreza que nosotros, los consagrados, hemos prometido y hemos profesado solemnemente o de forma perpetua. Pobreza, castidad y obediencia. Pobreza. Y conviene que nos paremos viendo esta pobreza de Belén y viendo la pobreza de San José y de la Virgen. ¿Cómo ese es el camino que Dios quiere para su Hijo y que Dios quiere también para nosotros los consagrados? Lo decíamos en una de las meditaciones, ¿verdad?, al comienzo de estos santos ejercicios. Santa Jacinta Mariscotti lo primero que hizo en cuanto se convirtió fue ir a su celda y sacar todo lo que sobraba de allí, todo lo superfluo. Ha encontrado a Cristo y ya no necesita nada. Y sin embargo nosotros, consagrados, tenemos de todo. Sí, perdonadme que hable con esta franqueza, pero es así. A veces sorprende. Para empezar, que gracias a Dios, lo más elemental y lo más básico lo tenemos. Pocos son los consagrados que no saben si hoy van a comer o no, sino que todos los días tienen un plato de comida, tienen una casa bastante confortable, con su calefacción. Bueno, y no digamos el día que falla la calefacción, se monta una que, ¿verdad?, como al hermano encargado o a la hermana encargada de darle a la calefacción se le haya pasado, puede haber un gran conflicto en esa comunidad. Bueno, pues tenemos de todo.
No tenemos que preocuparnos. Un plato de comida, una habitación confortable, una casa cómoda, un oratorio magnífico. ¿Y dónde está la pobreza? San José de Calasanz lo dice. No se es verdaderamente pobre hasta que no se sienten las dificultades verdaderas de la pobreza. Pasar un poquito de hambre, pasar un poquito de frío, aceptar las cosas que nos mortifican. A veces es escandaloso, ¿verdad? Un consagrado se pone enfermo y enseguida va al mejor médico de Madrid. O tiene el mejor ordenador, o se le rompe uno e inmediatamente está pidiendo al Consejo Económico de la Congregación que le pongan otro ordenador. Esto debemos revisarlo, cómo vivimos la pobreza. Recuerdo lo que me decía una religiosa, ¿verdad? Nuestro noviciado todas las noches eran patatas cocidas. Pero estábamos contentísimas, me decía. Pues es verdad. Y ahora resulta que lo tenemos todo, que nuestras comunidades no carecemos de nada y que sin embargo, pues falta la santa alegría. En el vestir también. El santo hábito como un signo de pobreza, de morir al mundo, de haber rechazado las vanidades y las cosas y las modas de este mundo. Recuerdo, ¿verdad?, una religiosa que me decía una vez, pero padre, ¿por qué nos van a quitar los crucifijos ahora? Nos van a hacer quitarlos de las clases y de los hospitales. Y yo la miraba a ella y yo pensaba, pero hermana, ¿y dónde está el hábito aquel con el que usted profesó? Claro, esto hay que revisarlo. La pobreza también en el vestir. La pobreza en el uso que hacemos de las cosas. No apropiarnos de nada. Bueno, pues esto conviene que lo miremos detenidamente, que lo pensemos delante de Dios y que viendo esta magnífica lección de pobreza que nos dan la Virgen Santísima y San José en Belén y de nuestro Señor Jesucristo recostado en un pesebre, nos lleve a nosotros también a buscar y amar la pobreza.